¿Qué tanto ha mejorado la situación de seguridad en México? ¿La presidenta ha avanzado en el cumplimiento de sus promesas de campaña de cara a su primer informe? El gobierno insiste en decir que están atendiendo las causas, pero en esta gráfica podemos ver la correlación que existe entre los niveles de pobreza y marginación con los de criminalidad. Y estos son solamente algunos ejemplos de entidades que destacan precisamente por sus altos niveles de pobreza o de incidencia delictiva. Así llega Claudia Sheinbaum a su primer informe cuando hablamos de seguridad. La presidenta prometió reducir la criminalidad y fortalecer el Estado de Derecho. Hasta ahora sus números reportan insistentemente una baja en los delitos de alto impacto gracias al cambio en la estrategia de seguridad. Se ha dado un paso a una, digámoslo así, a un área más profesionalizada de la vida de la política de seguridad en México respecto al sexenio anterior, que era mucho más de dejar pasar. Pese a las cifras oficiales, hay delitos que siguen en aumento como la extorsión, que en julio de 2025 reportó un incremento de casi 25% con todo y el nuevo plan para combatirla. Pero no es el único, hay otros delitos que también crecieron y que están relacionados con la seguridad de las personas. Comparando el periodo de octubre de 2023 a junio de 2024 del sexenio anterior con el periodo octubre de 2024 a junio de 2025, los primeros meses de la actual administración, hay diversos delitos del fuero común que reportaron importantes aumentos y que afectan directamente al patrimonio, la integridad y la vida de las personas. Ante esto, especialistas afirman que los logros en la materia que se han presumido de manera mediática en fechas recientes no representan un cambio radical en la estrategia de seguridad. El problema radica justamente en que México no tiene una política clara de seguridad en este momento y que no la ha tenido desde hace ya algunos años. Aunado a esto, aunque se sabía que el combate a la delincuencia necesitaba de acciones contundentes, no se ha querido romper por completo con la política que estableció el anterior gobierno de atacar las causas sin dar golpes espectaculares. Estaba tan grave que necesitaba terapia de choque, ¿no? Dicho sea de paso, se me hace una parte de la política interna muy complicada, porque es navegar en esto de no romper con mi jefe político, literalmente, con mi mentor y demás, pero sí hacer algo en términos de seguridad. A pesar de que el gobierno se ha encargado de promocionar sus logros, la percepción de inseguridad de la ciudadanía no ha mejorado, ya que en su mayoría la gente se siente insegura en la ciudad donde vive. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, al cierre del primer semestre de 2025, 3 de cada 5 personas dijeron sentirse inseguras en su lugar de residencia, un aumento de 1.3% respecto a marzo de 2025 y de 3.8% respecto al cierre del mismo mes de junio de 2024. Mega Noticias, Andrés Solís. Es interesante ver cómo el gobierno federal elige solo una parte de las cifras que tienen que ver con actos delictivos para mostrar su estrategia y dicen que va caminando, aunque han descuidado otros delitos que son consecuencia precisamente de la falta de atención a las causas. Pero también tiene que ver con las presiones del presidente de Estados Unidos y su discurso de que nuestro país no hace lo suficiente para contener a las mafias criminales. Una percepción generalizada, como comentó Patricia Talacena Gut, profesora, analista e internacionalista de la Universidad Iberoamericana, en entrevista aquí en Mega Noticias. También la política de Donald Trump del manotazo haría ver que como que México está reaccionando a las peticiones de Donald Trump. Pongo un ejemplo que es el envío de personajes del circuito del crimen organizado que estén en la cárcel o no, que la historia empieza con la detención o secuestro, como lo quieran llamar, del Mayo Zambada. El caso es que el señor ya está en Estados Unidos. Y aunque digan que se trata de cooperación, el hecho es que México ha entregado en menos de 6 meses a 55 importantes líderes criminales que estaban en cárceles mexicanas. La guerra contra el fentanilo y declarar al crimen organizado como terroristas ha metido al país pues en un problema de percepción mundial muy fuerte, porque estaba leyendo una nota, por ejemplo, que no se viaje no solo a 30 estados, sino a 6 en específico que tienen terrorismo en su suelo. Eso ya es hablar a otro nivel de estas percepciones que tiene Estados Unidos de México.
¿Qué tanto han influido entonces las presiones del gobierno de Estados Unidos en la estrategia del combate a la delincuencia y el crimen organizado en México? ¿Qué tanto la entrega de personajes importantes ha sido usada como moneda de cambio para frenar las presiones arancelarias? Vamos a ver. A casi un año de haber asumido la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum ha tenido que sortear las presiones que en materia de seguridad ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el tráfico de fentanilo y reducir las operaciones de los grupos criminales en ambos lados de la frontera. Todo deriva de que México no ha tenido claro desde el sexenio anterior una política de seguridad que favorezca la cooperación con los Estados Unidos. Hay que recordar que en el gobierno del presidente López Obrador se cancelaron mecanismos de cooperación en materia de seguridad e inteligencia. El presidente estadounidense cumplió su promesa de campaña de declarar como terroristas a los cárteles del narcotráfico y mantiene su advertencia de operaciones militares en territorio mexicano. El 27 de febrero de 2025, el gobierno mexicano envió al vecino del norte 29 reos de alto perfil, entre los que se encontraban Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985. Tras esta entrega, el gobierno de Trump aplazó la aplicación de medidas arancelarias contra México, lo que fue interpretado por analistas como una moneda de cambio. El 12 de agosto, México entregó a otros 26 líderes criminales, donde destacaron otros personajes importantes como Servando Gómez Latuta, líder de los Caballeros Templarios, escisión de la familia michoacana, y Juan Carlos Félix, yerno de Ismael Zambada, preso en Estados Unidos. Esta entrega se dio el mismo día en que un dron de la Fuerza Aérea estadounidense fue captado sobrevolando las inmediaciones del municipio turístico de Valle de Bravo en el Estado de México, y pocos días después de que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría operaciones militares contra bandas de narcotraficantes en el extranjero. Como parte de la política interna del presidente Trump fue cambiar el discurso hacia esto de dar resultados mediante fuerza del gobierno mexicano y con la amenaza perpetua de que voy a intervenir el país. Mientras tanto, el gobierno mexicano informa diariamente sobre detenciones y decomisos de drogas y armas y reitera que mantiene una lucha firme contra el crimen organizado. En lo que va de la actual administración, el Gabinete de Seguridad informó que al 12 de agosto han sido detenidas más de 29,000 personas que han cometido delitos de alto impacto en diversos operativos, aunque no ha informado en qué centros penitenciarios fueron ingresados ni cuál es su estatus legal. Mega Noticias, Andrés Solís. Y entre anuncios de detenciones, de baja de delitos, de amenazas permanentes, hasta de invasión estadounidense, la realidad es que la percepción de seguridad ciudadana no ha mejorado y en promedio 3 de cada 5 personas en México dice vivir en una ciudad insegura, y esta percepción de inseguridad también afecta la imagen de nuestro país al exterior. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.